Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos muchas gracias al Señor que nos permite en este nuevo año comenzar dando un mensaje nuevo, un mensaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 41 en adelante. Dice lo siguiente: y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos en estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le respondió palabra, ni usó alguno desde aquel día preguntarle más. Bendecido sea Dios. El pasaje, como observáis, contiene 6 versículos. Pero antes de entrar en el pasaje, pues es, como siempre, es necesario, es imprescindible buscar el contexto. Lo veamos en su contexto. En Mateo capítulo 21 leemos el rótulo del título, léelo. La entrada triunfal en Jerusalén. O sea, en Mateo capítulo 21 vemos la entrada triunfal a Jerusalén. O sea, eso ya nos pone que esta era la última semana de Cristo en la tierra, porque a la entrada triunfal de Jerusalén se le llama el Domingo Ramos. Era domingo. Bien. Verso 17 del capítulo 21 de Mateo. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Amén. O sea, fue a Jerusalén y dejándolo, todo se fue a Betania. Y ahora dice el 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Por la mañana, aquí nos metemos el lunes. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes. Ya está, otra vez, volvió al templo. Nos metemos el martes. O sea, con esto ya sabemos el motivo. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió en la última semana de Cristo en la tierra, 1. Y ocurrió en día martes, 2. ¿De acuerdo? Y en Marcos, lee tú, haz el favor. Marcos 11, 12, vamos a saber dónde ocurrió eso. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. No, perdón. Entrada, vamos a ver, un minuto, es causa del directo. Marcos 12, 35, ahora. Enseñando Jesús en el templo. Amén, en el templo. Tenemos 3 datos. Este pasaje pertenece a la última semana de Cristo en la tierra, por el dato de Mateo 21, la entrada triunfal a Jerusalén. Y por los sucesivos versículos que he citado, era martes 2. Pero también me llamó la curiosidad de saber dónde estaba, en un pueblo, en una aldea, dónde estaba Jesús cuando ocurrió eso. Y Marcos, no Mateo, Marcos nos dice que estaba en el templo enseñando. Estaba en el templo enseñando el día martes, en la última semana de Cristo en esta tierra. Ese es el contexto. Bien, con toda la probabilidad fue martes, en la última semana del Señor en la tierra. Ahora vamos a ver por qué pregunto esto. Vas a coger Mateo 21, 23. Acababa de ser desafiado
4 veces, por 4 grupos diferentes de oponentes, que se encuentra, vamos a leerlo, el primero, Mateo capítulo 21, verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ya está. O sea, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, en capítulo 21 de Mateo, verso 23, se acercaron a él para preguntarle. Le preguntaron una pregunta. Sacerdotes y ancianos del pueblo. 1. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, los fariseos entre ellos hablaron cómo sorprenderle en algunas palabras. Tenemos 3 tipos de personas: los sacerdotes, los ancianos del pueblo y los fariseos. Capítulo 22, verso 23, de la Valera y todo. De Mateo, capítulo 22, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Amén, saduceos, a preguntarle también. O sea, tenemos los sacerdotes, los ancianos del pueblo, los fariseos y los saduceos. Bueno, Mateo capítulo 23, verso 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. No. Mateo 23, 34. 24. Guías ciegos que coláis el mosquito. No, es igual, déjalo ahora. Veamos a ver un momento, me habré confundido yo. Entonces aquí los fariseos le hicieron una pregunta. Mateo 22, 23. En aquel día a él los saduceos. Mateo 22, 34. Me he confundido, mi hijo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Exactamente. Aquí vemos, repito, sacerdotes, ancianos, fariseos, saduceos, fariseos, herodianos. Vemos un grupo variado, digamos la élite del mundo religioso de la época de Jesús, haciéndole preguntas cuaciosas a Jesús para sorprenderle en alguna palabra. Y entonces Jesús a todas respondió con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con mucho tacto. Tú me puedes responder, claro, es que era Dios, ¿verdad? Es una verdad que no puedo discutirte, que Jesucristo era Dios. Pero también es una verdad que tú no me puedes contradecir, que Jesucristo era hombre. Y como Dios y como hombre siempre fue muy prudente, muy cauteloso con las palabras que decía y con las respuestas que decía. Que Dios nos ayude a todos y que Dios nos ilumine a tener sabiduría para saber responder adecuadamente, en un tono adecuadamente y en un momento adecuadamente. Porque la sabiduría es la habilidad de emplear el conocimiento. Repito, la sabiduría es la habilidad de emplear el conocimiento. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, claro, le hicieron tantas preguntas que ahora le toca a Jesús su turno. Y ahora vamos al pasaje que vamos a predicar. Hasta ahora hemos visto en 4 ocasiones 4 grupos diferentes, oponentes, que le preguntan preguntas cuaciosas para pillarle en alguna palabra. Por ejemplo, una de ellas fue la siguiente: Maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? Ellos pensaban que ya la habían pillado. Se dice que no hay que dar tributo a César, le podemos prender
porque se ha ido contra el Imperio Romano. Y si dice que hay que dar tributo a César, le podemos echarnos en contra del pueblo, porque va contra el pueblo, porque los atributos de César eran tan fuertes para Israel que apenas podían vivir. Y el Señor les dice, como ya sabéis, la famosa pregunta, dar contestación, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor nos ayude a saber interpretar eso. Y voy a hacer aquí una pequeñita aplicación. Dar a César lo que es de César representa las obligaciones humanas. Y dar a Dios lo que es de Dios representa las obligaciones verticales, religiosas, cristianas. Jesús dijo, dad a César lo que es de César. Pero nosotros, hermanos, seamos nobles. Damos a César y con propina. Jesús no ha dicho que le des propina a César. Ya le vale a César con darle lo que es de César. Pero tú eres tan generoso que al César le das lo que es de César y le das la propina, quitándole a Dios lo que es de Dios. Y Jesús no ha dicho que des propina a César, ha dicho que des a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Alabanzas al Señor. Seguimos el mensaje, hermanos. Ahora es su turno. ¿Y qué es su turno? Y estando junto con los fariseos, Jesús le preguntó, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de Cristo? ¿Y de quién es el Hijo? La pregunta es una pregunta crucial, importante, esencial, primordial. ¿Qué opinas de Cristo? ¿Qué opinión? ¿Qué criterio? ¿Qué crees? Es muy importante eso, porque conforme como opines de Cristo, conforme tengas una opinión de Cristo acertada o errada, eso va a influir en tu comportamiento, en tu conducta y en tu vida. Y Jesús le preguntó, ¿qué opináis? Estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. La pregunta era crucial. Los fariseos respondieron la pregunta de Jesús con la idea común que el Mesías sería un hijo de David, un hombre. Vamos a aclarar un poquito eso. Cuando los judíos, los fariseos, el pueblo de Israel, leía la Escritura que el Mesías tenía que ser descendiente de David, ellos entendían que tenía que ser un hijo físico, humano, de David. Repito, no pensaban que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios, un ser divino. No. Ellos pensaban que iba a ser un hombre, pero un hombre descendiente de David. ¿Por qué? Porque conforme David les libró de muchas guerras, de muchas batallas contra los filisteos, y conforme David les libró de Goliat, pues uno de la descendencia de David haría lo mismo. Esperaban a un hombre, pero a un hombre de la descendencia de David. Ese era el concepto, ese era el criterio que tenían. Y a ese libertador le llamaban Mesías. Y Cristo, que significa ungido, porque David fue ungido varias veces. Pero repito, ellos, en el concepto de ellos, es que el hijo de David iba a ser un ser humano, una persona humana. Y entonces le contestan y le dicen, y le dijeron, ¿de quién es hijo? Y le dijeron, de David. En ningún momento, a ningún judío se le podía ocurrir que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Ahí estaba el problema y la piedra de obstáculo y de tropiezo para ellos. Repito, ¿qué opináis del Cristo? ¿Y de quién es hijo? La pregunta era crucial. Los fariseos respondieron a la pregunta de Jesús con la idea común, que el Mesías sería el hijo de David, un hombre. Veamos a ver. Por eso, cuando a Jesús le llamaban Mateo, busca Mateo capítulo 12, verso 23.
Cuando a Jesús le llamaban hijo de David, eso le sentaba muy mal a los escribas. Leemos. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Amén. Y toda la gente, viendo la manifestación que hacía Jesús, viendo los milagros, viendo la predicación de Jesús, decía la gente, ¿será este aquel hijo de David? ¿Os dais cuenta? Y por eso Mateo, que escribe a los judíos, Mateo capítulo 1, verso 1, lo primero que muestra que Jesucristo, en la genealogía de la carne, desciende de Abraham y de David. Porque el Mesías tenía que descender de David. Bendecido sea el nombre del Señor. Y otra cosa que les molestaba mucho a los fariseos, es que cuando la gente le aclamaba a Jesús, hijo de David, y Jesús no había opuesto objeciones a que se le llamase hijo de David. Mírale, le llaman hijo de David y él tan tranquilo, no pone objeciones, no pone impedimentos, no les manda callar. En que una vez hubo un ciego, Bartimeo, que le llamó hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente le mandaba callar, pero él clamaba más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Busca Mateo 21:9. Mateo 21:9. Vamos a ir despacio, Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. En la entrada triunfal a Jerusalén, toda la multitud le aclamó, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el hijo de David, el hijo de David. Ya lo aceptaron como el Mesías, un hijo de David físico. Vamos, hijo de David, no, de la descendencia de David, porque David hacía miles de años que ya había muerto, como es lógico, de la descendencia de David. Y a uno de la descendencia de David se le llamaba hijo de David. Bendecido sea el nombre del Señor. Los fariseos deben aprender que el hijo de David es también el Señor. Eso es lo que quiere el pasaje enseñar ahora. Ahora vamos a entrar en la médula del tema. ¿De quién es hijo el Cristo? Contestaron, de David. Y yo contesto, del Dios Padre. Era una promesa que Dios le había hecho a David, que la vamos a leer después. Los fariseos deben aprender que el hijo de David es también el Señor de David. Eso era un problema. No solamente es hombre, sino también es Dios. Salmos capítulo 110:1. Y ahí cita un salmo. Salmos capítulo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, dice David. Y ahora Jesús dice, ¿cómo siendo hijo le dice, Jehová dijo a mi Señor? Jehová es Dios. Y el Dios Padre dice al hijo de David, Jehová dijo a mi Señor. Claro, ahí David habla inspirado por el Espíritu Santo, como es lógico. Y ahora Jesús dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Le dice. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Les acorraló. O sea, hasta ese momento le hicieron un montón de preguntas a Cristo y Cristo a todas respondió. Y cuando Cristo pregunta, a él nadie le responde. Vamos a ver también Hechos, y ahora este salmo es tan importante
que lo cita Pedro, el apóstol Pedro coge el Salmo 110, verso 1, en Hechos capítulo 2, verso 34 al 35. Hechos 2, 34 al 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí lo confirma el apóstol Pedro en su mensaje. ¿Os dais cuenta? Pedro dice, David no subió a los cielos. ¿Y cómo David dice, siéntate a mi diestra? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo el Señor a mi Señor? ¿Os dais cuenta? Para ellos eso era un cacao. Y por eso el Mateo 1.1 dice que Jesús era descendiente de Abraham y David. Lee tu Javi Apocalipsis ahora, 5.5. Y uno de los ancianos me dijo: Segunda de Samuel. no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Le llama a Cristo la raíz de David. El hijo es la rama, no es la raíz. ¿Os dais cuenta? En la genealogía humana, Cristo era una rama, era un descendiente de David. Se le puede llamar rama, pero espiritualmente no. Espiritualmente él era la raíz. O sea, como Dios era la raíz y como humano era la rama. Pero es que los fariseos no aceptaban a Cristo como Dios. Para ellos era una blasfemia. Es imposible. Y entonces hasta en el libro del Apocalipsis. Ahora vamos a ver dónde fue dada la promesa. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Aquí es la promesa por el profeta a David. Le hace la promesa, uno de tu descendencia, yo confirmaré. Pero esa profecía inspirada por Dios se refería y apuntaba y señalaba al Mesías. Y los fariseos la interpretaban literalmente, humanamente, terrenalmente, literalmente, que uno de la descendencia de David, un hombre, o su nieto, o su bisnieto, el que fuese, iba a darle la victoria a Israel. No es un hijo humano de David. El Mesías es verdad que estaba profetizado, que tenía que venir de la descendencia de David, verdad, y nacer en Belén, verdad, como nació David. Pero todo lo interpretaban humanamente, todo lo humanizaron. Y entonces ahí fue dada la promesa, y de esa promesa, de ahí sacaron la conclusión, que el Mesías sería el hijo de David, y su reino será para siempre. O sea, que su reino será eterno, será para siempre, nunca se terminará. A esa esperanza abrigaban. Ahora leemos Isaías, en la Internacional. Muy despacito. Sé que voy muy despacio, pero por favor, intentad seguirme donde quiero ir a parar, que lo que estamos haciendo es intentando decir el mensaje del pasaje, porque no hay mejor mensaje que el que dice el pasaje. Isaías capítulo 11, verso 1. Internacional. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. Del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Quédate ahí, en 2 Samuel 11. Ahora lee el versículo 10. Acontecerá
En aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Amén. Habla de la promesa del Mesías, la raíz. Primero dice que de él iba a retoñar algo y luego le llama raíz. ¿Os dais cuenta? Era el problema que tenían. Por eso la pregunta parece que es sencilla, pero en aquel momento y en aquella cultura era tan problemática que, estando los saduceos, los escribas, los hombres más inteligentes en la escritura, dice que nadie le pudo contestar. Se quedaron mudos todos, tanto los fariseos, los saduceos, los ancianos del pueblo, el Sanedrín, todos se quedaron mudos. Porque esto estaba hablando Jesús en el templo. O sea, estaba la élite, estaban, digamos, los hombres más familiarizados con las escrituras. Y dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie, repito, y nadie le podía responder palabra alguna. Para ellos era un cacao, era una cosa mental, era algo muy fuerte, todo eso. Jesús a todo respondió con gran sabiduría. Jesús procede de lo conocido hacia lo desconocido. Ahí voy a pararme algo. Lo conocido que era, hermano Machaco. Lo conocido es que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Eso era lo conocido. ¿De acuerdo? ¿Y lo desconocido que era? Que sería Dios y no solamente hombre. Por eso uso algo conocido para llevarlos a que entendiesen algo desconocido. Repito, Jesús a todo respondió con gran sabiduría. Y Jesús procede de lo conocido hacia lo desconocido. ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? El Cristo. A ver, ¿de quién es hijo? Y contestaron todos. Bueno, eso lo sabemos todos, de David. ¿No ves? Era algo conocido por todos. Con eso estaban todos familiarizados, lo conocían. Se usó lo conocido para llevarlos a lo desconocido. Porque ellos pensaban que iba a ser un hombre, simplemente. Y es verdad que Dios se hizo hombre. Y no podemos negar que Dios se hizo hombre. Y en la carne, pues podemos decir que era descendiente y que era rama de David. Pero en el espíritu no era rama, era la raíz de David. Por eso dijo David, inspirado por el Espíritu Santo, en Salmos, dijo el Señor a mi Señor. Date cuenta. ¿Quién era el Señor de David? Jehová. Y como Jehová, el Padre, dice a otro, dijo el Señor a mi Señor. ¿Os dais cuenta? Bendecido sea el nombre del Señor. El concepto humano del Mesías era inadecuado, ¿de acuerdo? En esta confrontación final los avergüenza a sus enemigos, ¿de acuerdo? Y nadie le podía responder palabra, ni usó alguno desde aquel día preguntarle más, ¿te cuenta? Les quedó tan caos que dice, desde aquel día nadie le volvió a preguntar. Estos. Verso 46, léelo tú, Javi. Mateo 22, 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Les quedó en silencio. Nadie podía responderle. Ahora vamos a Mateo capítulo 16. Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
hace una pregunta, quédate ahí, hace una pregunta a los discípulos de lo que opinaba la gente del Hijo del Hombre, que era él, el Mesías. Porque normalmente Jesús, en que la gente le llamaba Hijo de David, y es correcto, le llamaba el Hijo de Dios, y es correcto, pero él se identificaba a sí mismo como el Hijo del Hombre. Que ahí vamos a Daniel, pero no entramos, que es la visión de Daniel. Entonces unos decían, el 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, le compararon a lo máximo que ellos conocían. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o los profetas. No le compararon a nadie malo, a algo grande. Pero eso es insuficiente. Jesucristo no era un gran hombre ni era un hombre grande. Jesucristo es Dios. Era Dios, es Dios y será Dios. Entonces, ahora va la pregunta directa. Date cuenta con qué diplomacia y con qué tacto usaba Jesús, aún hablando con sus discípulos. Verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Buena pregunta. Pregunta clave. Ahora esta pregunta no se la dice a los fariseos, ni a los escribas, ni a los herodianos, ni a los inconversos, ni a los religiosos. Te la dice a ti, a un apóstol. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Yo. Ahora él se está identificando aquí como el Mesías, como el Hijo del Hombre. ¿Os dais cuenta? ¿Vosotros quién decís? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta es la opinión, esta es la pregunta, y de esta opinión depende la vida cristiana. Si tú no crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no eres cristiano. Para ser cristiano es imprescindible creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que murió por tus pecados y por los míos. Si no crees eso, no eres salvo, ni eres cristiano, ni estás en Dios. De la opinión y del concepto y del criterio que tengamos de Jesús, ese es el Cristo, el Hijo de Dios. Depende nuestra salvación. Y es el fundamento de la vida cristiana, ¿sí o no? Es el fundamento de la vida cristiana, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un misterio bonito y precioso. Pese a los 3 años, porque repito, esto fue 2 o 3 días antes de Cristo morir. Ya llevaban 3 años largos con él. Habían estado con él, comiendo con él, cenando con él. Era insuficiente. Necesitaban una intervención divina para entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y para que una persona entienda el Evangelio, hermanos, no hablo que lo entienda intelectualmente, hermanos. No hablo que lo entienda mentalmente, psicológicamente. No hablo que lo entienda de verdad, de corazón, de alma, internamente. El que lo cree, para que tú entiendas y creas eso, necesitas ni más ni menos que la intervención de Dios. Y Pedro, cuando dijo eso, Jesús le contestó esta palabra: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, eso que tú sabes no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo le digo a Jesús, pues yo pensaba que se lo había revelado tú, Jesús, predicando. No, yo he informado, y mi Padre desde los cielos ha intervenido, usando la información para que éste crea y me conozca. Si aún predicando Jesucristo en persona, tenía que intervenir
A eso se llama la economía de la Trinidad. En el plan de salvación y en el plan de redención intervienen los tres. En que es verdad que solamente uno murió en la cruz del Calvario, la segunda persona de la Trinidad, pero murió porque el Dios Padre le envió. Y el Espíritu Santo aplica los méritos de Cristo a tu corazón. ¿Os dais cuenta? Intervienen los tres, pero el fundamento nuestro es la bendita persona de Jesucristo. Y le dijo el Señor, verso 18, léelo tú, del 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Los católicos dicen que es el Papa, que Pedro es la roca. No, hermanos, ¿cómo va a ser la roca Pedro si Pedro a los 4 días le negó? Y al rato después le dijo a Jesús, apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La roca es Cristo. La roca nuestra es la revelación, el conocimiento que tenemos que Cristo es Dios. Esa es la roca. La roca es la bendita persona de Cristo. ¿De acuerdo? Por eso Juan pone tanto empeño. Hay un texto en Juan 6:29, y quédate en Juan. Juan 6. 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. En el 29. En el 28 le preguntaron los discípulos, le preguntaron la gente, ¿qué tenemos que hacer para poner en obra? ¿Qué obras tenemos que hacer para poner en obra la obra de Dios? Le preguntaron en plural y Cristo contestó en singular y dijo, esta es la obra de Dios, esta, no otra, no me haréis la perdí, esta es la obra de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Claro, el problema que tenemos nosotros es que la palabra creer no le hemos dado el fundamento que tiene. Por eso voy a citar un texto de la versión internacional, de la versión América, del capítulo 3, verso 36. 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Os dais cuenta? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no obedece al Hijo, y en la Valera dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo está condenado. Pero es que la versión de las Américas le quita la frase no creer por no obedecer. El que no obedece, la fe salvadora es la que obedece. Si tú dices que crees en Dios y no obedeces a Dios, perdóname, te has equivocado. No es cierto, no es verdad. Intelectualmente será verdad, pero no es verdad. Porque el que cree, la palabra creer debe afectar a la mente, al sentimiento y al corazón. La palabra creer debe ser la motivación que me motiva a decir no a lo que no es de Dios y a decir sí a lo que es de Dios. La palabra creer, y el que cree de verdad y de verdad, no puede vivir de otra manera sino a la luz de lo que cree, que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso Juan 20, al final de este libro, mirad lo que dice. Juan capítulo 20, verso 31. Nos dice el por qué escribió el Evangelio, el propósito final del Evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas cosas se han escrito ¿para qué?
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra, repito, la palabra creer en nosotros, ni yo soy capaz de explicarla en la profundidad que abarca. ¿Sabéis que Jesús mandó a los 12 apóstoles predicar el Evangelio? Y a los que mandó les dijo una noticia que choca. Vosotros id a predicar el Evangelio. Bien, pero escuchadme bien. Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Entonces, ¿quién es el que convence? ¿Los apóstoles predicando o el Espíritu Santo convenciendo? O sea, en otras palabras, vosotros vais a predicar el Evangelio, porque es el método que yo he determinado, que se conviertan por medio del Evangelio. Pero cuando tú prediques el Evangelio, si el Espíritu Santo no interviene y aplica el mensaje al corazón del que te está escuchando, no se convierte en que prediques mejor que el apóstol Pablo. Y Jesús dijo, cuando Él venga convencerá, va a persuadir a la persona, va a convencerla. Yo te hablo o tú me hablas, intelectualmente te puedo convencer. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, y gloria al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es Dios, usa la información que yo te doy, y si Él la usa, te conviertes, y si no la usa, antes de empezar he terminado, antes de pensar he fracasado. Ahora, Dios me ha dicho que hable del Evangelio. Por eso digo yo, a veces predicando, que a pesar de mí, por medio del Evangelio, Dios te puede convertir. A pesar de mí, no por mí. Digo a pesar de mí, ¿por qué? Porque yo tengo defectos, imprudencias y soy insuficiente. A pesar de mí, Dios te puede convertir, no yo, Dios te puede convertir por medio del Evangelio. Pero aún el Evangelio tiene que intervenir el Espíritu Santo. Porque si no interviene el Espíritu Santo, predico el Evangelio y es un llamamiento general, se le llama. Pero cuando interviene el Espíritu Santo, el llamamiento general se convierte en un llamamiento interno, directo, personal. Pero y ahora Juan, entendiendo esto, dice, pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo. Si el fundamento es que no creas en Jesús, porque ¿cuántas personas se llamaban Jesús en aquella época? Es que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación que debes aplicarla a tu corazón. En Hechos, para respaldar esto, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Os dais cuenta? El apóstol Pedro, que lo he escrito aquí en el ordenador, es lo que pone el texto de la Biblia, Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora Corintios 1:23, leo yo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados a sin judíos como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, y gloria a Jesucristo. Amén. Con Cristo hay salvación, sin Él no hay salvación. En Él está la vida, y Él era la luz de los hombres, hermanos. ¿Entendido? Entonces eso, y ahora volvemos al pasaje, por eso vais ahora a entenderlo mejor. Es importante, ¿de quién es el Hijo del Cristo? Y ellos contestaron, de David.
agarrándose a las profecías, a las promesas, al pacto que Dios hizo con David, que de su descendencia iban a hacer el Mesías, pero ellos lo interpretaron literalmente y esperaban a un hombre que venía con un poder político y militar y con armas a conquistarles y a quitarles de la opresión de Roma. Y como Jesús no venía de esa manera, lo rechazaron. Querían a un Mesías conforme que supliese sus necesidades. Como hay algunas personas. Si Cristo me sana, me convierto. Si Cristo me concede esto, me convierto. Pues no digo nada, porque para esa palabra podía contestar, es una palabra fea y no quiero ofender predicando a nadie. Pero recuerdo una palabra que digo yo muy sencilla, y escuchadme bien. Dios a mí no me necesita para nada. Yo sí a Él. Dios conmigo es Dios, Javi. Y sin mí sigue siendo Dios. Pero yo con Él soy salvo. Y sin Él estoy condenado y me voy al infierno. El enfermo soy yo, el médico es Él. No le haces ningún regalo a Dios porque te conviertas. El regalo lo recibes tú. De tal manera amó Dios al mundo que dio, que regaló a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que pensamos que venimos a Dios a darle algo. ¿Tú crees que Dios es un pobre mendigo que necesita algo de ti? Dios es independiente. Dios no ha necesitado nada de nadie. Eso que dicen algunos hombres, Dios te necesita, decir que es mentira. Dios no necesita a nadie. Dios es autosuficiente. Dios no necesita a nadie, sino que en su gracia y en su misericordia te quiere usar para algo. Gloria a tu nombre, Señor. Por eso Dios ha puesto el tesoro en vasos de barro, para que nadie ponga los ojos en el utensilio, en el barro, sino lo ponga en el tesoro. Y el tesoro en vasos de barro no transforma el vaso de barro, no lo transforma, sigue siendo barro. Por eso Pablo dijo, a gritos le dijo, Señor, quita este aguijón 3 veces, y Jesús le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la divinidad. ¿Entendido? Somos pecadores, somos necesitados. Ayer escuché a una persona una palabra que me agradó mucho, a mi yerno, que dijo, tío, yo quisiera que Dios me ayudase a desear ser uno más. Y no más que otro. Hay personas que no saben vivir siendo uno más. Tienen que ser el chico de la película. Y si no es el chico de la película, se atribulan, se cargan, se ponen tristes. Pues yo quisiera ser uno más de Dios. Eso sí, de Dios, Quisiera ser una oveja más del rebaño. No quisiera ser más, porque una oveja es más que otra oveja. Entonces, ¿por qué necesitas tú ser más? Y no te conformas ser uno más. A veces necesitamos alimentar nuestro ego y usamos el ministerio. Decimos que es para la gloria de Dios, pero es una mentira más grande que Valladolid. Es para alimentar el ego y el yo. Yo me alegro mucho que Dios me use cuando me usa. Me alegro y quiero que me use. Pero escuchar esta palabra que si no fuese verdad no os la diría. Y lo he mostrado con mis hechos, porque sabéis que hace 43 años que por causa mía, no por causa de nadie, fui descalificado del ministerio por la misión. Hermanos, yo quiero predicar, pero una cosa es querer predicar y otra cosa es necesitar predicar. Yo quiero predicar, no necesito predicar. Necesito a Dios más que el pan que me llevo a la boca.
para que cuando cierre mis ojos, Dios en su gracia y en su misericordia me permita ir al reino de los cielos. Pero hay personas que necesitan, que es que lo necesitan predicar, es que necesitan servir. ¡No! Yo quiero predicar, quiero servir, que es un gran honor y es un privilegio que Dios nos da o te da servirle. Un privilegio y grande y maravilloso y precioso. Pero lo que necesito en realidad es que me salve y que esté Dios conmigo. Y voy a concluir. ¿De quién es el Hijo, el Cristo? ¿De David? ¿O Cristo es el Hijo de Dios? Pues la opinión pública era que era hijo de David. Pero Pedro, guiado por Dios. Y aquí hay un detalle muy bonito. No por el Dios Espíritu Santo. A mí me conmovió esa palabra anoche. Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre. ¿Y quién es el Padre? El Dios Padre. Es tan importante que no voy a usar a ningún siervo, a nadie. Pedro, voy yo ahí a revelártelo, para que sepas algo importante, algo esencial, algo primordial. ¿Qué? ¿Y qué es lo que tengo que saber, Señor? Que el Mesías no solamente era la rama de David, era la raíz de David, era el león de Judá. El Mesías es mi Hijo, en el cual tengo toda la complacencia. A Él oíd. Eso es. Por eso Jesús le preguntó, ¿qué pensáis? A los apóstoles. Y a los fariseos les preguntó, ¿de quién dicen? ¿De quién es hijo el Cristo? Vaya dos preguntas. Quiero terminar y casi no puedo, hermanos. ¿Qué dos preguntas? A los fariseos le pregunta Jesús, ¿de quién es hijo el Cristo? Y los fariseos contestaron todos la opinión generalizada. ¡De David! ¿Verdad? En la genealogía de la carne, verdad. Porque Mateo 1:1 lo muestra. La genealogía de Cristo de David, verdad. Pero era la verdad menos importante. La más importante era esta. Que Cristo, que el Hijo de David era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el que ha muerto por los pecadores. Por eso esa pregunta que preguntó a los fariseos y les hizo enmudecer, esa pregunta se la preguntó a los apóstoles. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de Dios? A ver, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, predicador que me escuchas, ¿qué opinas tú de Dios? ¿Qué opinión tienes de Dios? Pues la opinión que tengo yo de Dios es que Dios es grande, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la opinión que tengo de mí es esta, que yo merezco el infierno. ¿Qué dice Machaco? La verdad. Así lo digo en YouTube para que os enteréis todos. Yo merezco el infierno. Y si me eche al infierno, me callaré porque es lo que merezco. Lo que le pido a Dios y me arrepiento. Y voy ante Él diciendo, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha muerto por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados, doy las espaldas a mis pecados y abrazo el Evangelio, Señor. Y escrito está, al que a ti viene, tú no le echas fuera. Entonces la misericordia de Dios me ha librado de lo que merecía el infierno, y la gracia de Dios me da lo que no merecía el cielo. Pero todo cuesta. Tu futuro depende de la opinión, del concepto, del criterio que tengas. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo de David? Ese es el fundamento. Por eso, y ya termino, Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre el criterio, el concepto, el conocimiento
conocimiento que tengáis de Cristo. Y esta es la obra, de Dios. La obra de Dios no es un montón de mandamientos, ni de prohibiciones, ni de obligaciones. Es una vida liberada en Cristo. La obra de Dios no es el proyecto del hombre, es el proyecto de Dios al hombre. Y Pablo dijo, y no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y que Dios os bendiga a todos. Amén. Y ahora os voy a dar una sorpresa. Vamos a comenzar con un niño para que los conozcáis y les veáis. El hermano César, ponte para aquí y te dejo mi sitio para que saludes a la gente y conozca la gente al que lee. Y habla lo que tú veas de Dios, hijo. Pues muy buenas, hermanos. Yo soy el encargado de leer, soy el hermano César, que estoy normalmente leyendo los versículos cada que grabamos. Y deciros que ya llevamos 6 meses con el tío Machaco. Estamos muy contentos los dos hermanos de poder estar con él, disfrutamos de sus enseñanzas y nos ayuda a llevarlas y a practicarlas a nuestra vida diaria. Así que desearos un feliz año, que Dios os bendiga y que esperemos, hermanos, que practiquéis lo que ha dicho el mensaje y lo meditéis, por favor, porque es un mensaje que necesita meditación en casa. Un abrazo y que Dios os bendiga. El hermano Javi. Buenas, hermanos, yo soy el hermano Javi, el que ayuda al tío Machaco a hacer los mensajes y a formarles en el ordenador. Y nada, deciros que Dios os bendiga mucho. Gracias por escucharnos los mensajes, hermanos. Y con la ayuda del Señor, yo, el tío Machaco y el César intentamos cada día más agradar más a Dios, con su ayuda claramente. Y nada, espero que pongáis por práctica este gran mensaje que nos ha llevado un tiempo y que Dios os bendiga mucho, hermanos. Amén.